Saludos cordiales a todos. Los estudiantes de la carrera de Administración Pública de la Universidad Central del Ecuador, integrantes del grupo número 1, conformado por mi persona, Juan Andino, Nicole Casa, Gardenia Olmedo, Jessica Licta e Isaac Yunda, presentarán a continuación el análisis de elasticidades en la Cátedra de Microeconomía. Bien, primero hablaremos de las elasticidades. En primer lugar, la mejor palabra para definir elasticidades es sostenibilidad, en cuanto a factores que determinan la misma, mencionando la siguiente premisa. ¿Qué tan sensible es cantidad demandada ante un cambio del precio del producto? ¿O qué tan sensible es la cantidad demandada ante un cambio en el ingreso de la persona? Etcétera. Pero, ¿qué aplicación tiene la elasticidad en el ámbito económico? Para esto, se va a estudiar la elasticidad como precio de la demanda. En un segundo plano se mencionará la elasticidad de ingreso, la elasticidad precio cruzada y por último, la elasticidad precio de la oferta. Junto con estas, cómo cambiaría la sensibilidad dependiendo del bien, sea de consumo o de capital. El objetivo es analizar esa sensibilidad o elasticidad del bien de consumo y el bien de capital propuesto. Hipótesis o pregunta guía. ¿Qué tan sensible es la cantidad demandada de un bien ante un cambio en el precio, ante un cambio de ingreso en la demanda y ante el cambio de precio del otro bien de un bien de consumo o capital? ¿Qué tan sensible es la cantidad ofrecida por la empresa de un bien de capital o de consumo ante un cambio en el precio del producto? Con las respectivas gráficas se observará la sensibilidad de los bienes dependiendo de los factores de cada uno de las elasticidades. Análisis de la información. Aquí partiremos de los antecedentes. ¿Qué son las elasticidades? Según Economipedia, en el año 2015, deduce que las elasticidades es la sensibilidad de variación que presenta una variable a los cambios experimentados por otra. Por eso mismo, es necesario disponer de dos variables para poder llevar a cabo el estudio. Simplificando, la elasticidad es la variación porcentual que produce una variable X al darse un cambio en la variable Y. También definiremos el bien de consumo, que según García en el año de 2018 nos afirma que los bienes de consumo están presentados para solucionar las necesidades de un consumidor en un plazo de tiempo muy corto. Asimismo, se conoce que dentro de los bienes de consumo existe otra aplicación de bienes duraderos y no duraderos. Aplicados al caso de estudio, se definirá lo siguiente. Según Isirian, en el año 2015, dice que los bienes no duraderos se caracterizan por agotarse en un pequeño periodo de tiempo o inmediatamente. Como primer análisis tenemos el bien de consumo, el cual nos enfocamos en los cigarrillos Marlboro. Este producto escogido para el análisis respectivo es un bien de consumo no duradero. Se realizó de los famosos tabacos Marlboro entero de 20 unidades que tiene un precio de 5,50 en el mercado ecuatoriano. Cabe recalcar que en la canasta familiar básica, que se conforma de 75 productos o bienes de consumo, se encuentra este. Sin embargo, los ecuatorianos destinan un mayor número de ingresos a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas y gastan menos en alcohol, tabaco y estupefacientes.
Para realizar los cálculos de las curvas, tenemos que analizar la oferta y la demanda. En primer punto podemos ver que se usa la ecuación de la recta punto pendiente para calcular la oferta, en donde se obtiene que el precio es igual a 5,50 por Q. Para la demanda, P será igual a menos 11 sextos de Q más 1100 sobre 3. En esta gráfica podemos observar tanto la oferta como la demanda. El punto en el que se cruzan es conocido como el punto de equilibrio. Para calcular la elasticidad precio de la demanda, se debe calcular la derivada y se obtiene que el resultado es de menos 6 sobre 11. Adicionalmente tenemos los puntos en donde vamos a calcular esta elasticidad. En el punto A, para calcular la elasticidad en el punto de A, tenemos que usar la derivada multiplicado por P dividido para Q. Es así que en este punto la elasticidad corresponde a menos infinito. Para este tipo de casos, la interpretación se desarrolla a través de límites definidos y quiere decir que los consumidores se encuentran conformes con la variación en el precio, por lo que en este punto no estarán dispuestos a pagar más por un determinado bien. Para el punto B, la fórmula es la misma. Se obtiene que cuando la demanda es superior a 1, quiere decir que el precio de esta demanda es elástica. Esto muestra la variación porcentual de la cantidad que se demanda de un bien cuando el precio varía en un 1%. Por esta razón se entiende que cuando el precio varíe en 1%, la cantidad demandada va a variar en 3% específicamente para el punto B. En el punto C, para este caso específico tenemos que la elasticidad es menor a 1, lo que significa que nos encontramos en un tramo inelástico de la curva. Esto quiere decir que a medida que el precio varíe en 1%, la sensibilidad que tendrá la demanda será mucho menor en comparación a la que se obtuvo en el punto B. Para calcular la elasticidad en el punto D, en palabras técnicas, se obtiene que la demanda continúa siendo inelástica debido a que se encuentra por debajo de 1. Sin embargo, realizándose el preciso análisis, se dice que para este punto existe una demanda, pero no existe precio. Por esta razón, se dice o se asume que la elasticidad es nula. Podemos ver la gráfica de la elasticidad precio de la demanda y podemos observar los puntos en donde fue calculado. Para el cálculo de la elasticidad precio de la demanda e ingreso total. Aquí tenemos que el bien, el ingreso total es igual al precio por la demanda. Entonces, cuando la demanda sea 0 y el precio sea 366,67, el ingreso total va a ser de 0 y así consecutivamente. Se procede a realizar los cálculos para el ingreso total. El ingreso total será entonces P por Q, de donde reemplazamos la fórmula de la demanda y multiplicamos por Q, obteniendo gráficamente una parábola. Para el caso de la empresa Marlboro, se pretende conocer cuál es el precio que se debe cobrar para que el ingreso total se maximice.
Por esta razón es que se realiza la respectiva ecuación para el ingreso total, donde se obtiene una cónica. La gráfica anterior muestra el crecimiento y decrecimiento que se realiza tras la multiplicación del precio por la demanda. Para obtener el ingreso total de forma gráfica, se realiza el cálculo del vértice de la parábola, en donde la función obtuvo un punto de inflexión que corresponde al ingreso total a 100 unidades para la demanda y 18.333 unidades monetarias para el ingreso. Una vez que se ha conocido el ingreso total, se puede realizar los cálculos del ingreso marginal a través de la derivada del ingreso total, obteniendo los mismos resultados que gráficamente. A continuación, usamos el cálculo de la elasticidad, en donde la fórmula continúa siendo la misma que para la elasticidad precio de la demanda. Aquí la elasticidad ya es unitaria, lo cual quiere decir que el ingreso total se va a maximizar. La función específica de este punto de la elasticidad es unitaria. Hace referencia a la maximización del ingreso total. La elasticidad ingreso de la demanda. Se deben realizar nuevamente los cálculos debido a la variación que existe por el ingreso de los individuos. Se obtiene entonces que la nueva demanda será de menos 11 sextos multiplicado por P de X más 0,04 multiplicado por el ingreso. La derivada del ingreso será de 0,04 y realizaremos los cálculos en el punto A y en el punto B respectivamente. En el punto A se obtiene que la elasticidad es de 0,024. En el punto B obtenemos que la elasticidad es de 0,22. En el gráfico que se encuentra en pantalla se pueden observar ambos puntos. Análisis e interpretación. En este ejercicio práctico se pudo encontrar que tanto la elasticidad en el punto A como en el punto B obtuvieron un resultado positivo, lo que significa que existe una relación directa y proporcional entre las variables que fueron analizadas. En otras palabras, a medida que el ingreso aumenta, también va a aumentar el consumo del mismo bien, mientras que a medida que la elasticidad obtenga un coeficiente positivo, pero más cercano a cero. Si el ingreso se reduce, entonces la cantidad demandada del bien también sufrirá una reducción, por lo que se infiere que para estos puntos estamos dentro de la clasificación de bienes normales y necesarios. A continuación, la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada se representa con el símbolo E de PY sobre QX, donde PY es el precio del bien y QX es la ecuación de la demanda. La fórmula es la siguiente. La elasticidad cruzada se representa la variación porcentual de QX sobre la variación porcentual de PY multiplicado por PY sobre Q de X. En pocas palabras, también se puede definir que es la derivada de QX con respecto a PY y multiplicado por PY con respecto a Q de X. La ecuación de la demanda propuesta era que P es igual a menos 11 sextos de Q más 1100 sobre 3. Despejando, Q nos queda que sería 200 menos 6 onceavos de P de X.
A continuación se plantea PY, que representaba el precio de otro bien, que en este caso es un bien complementario, y entonces tenemos que un bien complementario de los tabacos Marlboro son las fosforeras electrónicas, que tienen un precio de $15. A continuación planteamos los datos. La ecuación de la demanda que ya calculamos, el precio del otro bien, que PY es igual a 15, y el precio del bien propuesto, que era 5,50. Por lo tanto, se plantea la ecuación con el precio de la fosforera electrónica, PY, donde la ecuación de la demanda es igual a 200 menos 6x de P de X y P de Y, dándonos un resultado de unidades de 155 unidades. De igual manera, entonces ya procedemos a calcular la derivada de la EQ9, que es su propuesta, que nos da una elasticidad cruzada de menos 0,29. Por lo tanto, decimos que se tiene una elasticidad cruzada de menos 0,29, que significa que el bien es complementario, que por cada 1% que varíe el precio de las fosforeras electrónicas, la cantidad demandada de tabacos Marlboro va a variar en un 0,29%. Elasticidad precio de la oferta se representa con EP, donde P de X es el precio del bien, y aquí utilizamos la ecuación de la oferta ya propuesta, que es 5,50 sobre Q de Q. Despejando esta ecuación nos da que Q es igual a P por 2 onceavos. De igual manera se procede a hacer el cálculo para ver las unidades respecto a Q, nos da una unidad, y por lo tanto, al derribar esta elasticidad, nos da que la elasticidad corresponde a 1, donde finalmente se tiene una elasticidad unitaria, y que significa que por cada 1% que varíe el precio de tabacos Marlboro, la cantidad ofrecida del mismo va a variar en un 1%, es decir, que la variación de la cantidad ofrecida es porcentualmente igual a la del precio. La elasticidad de la oferta con respecto a su precio es igual al unidad. Pues bien, ahora les hablaremos de los bienes de capital. Un bien de capital es aquel que conforma parte del patrimonio de una compañía, es decir, son aquellos utilizados para llevar a cabo el proceso de la producción. Un claro ejemplo de esto son las maquinarias, que requieren las fábricas y que a su vez se deprecian con el tiempo. Para la selección de este bien de capital, nosotros nos enfocamos en el sector agrícola y escogimos a los tractores de la marca Massey Ferguson. Los mismos se encuentran en el mercado libre en un precio referencial de $12,995 cuando son maquinarias de segunda mano. Con la información anteriormente proporcionada, se planteó el siguiente problema matemático. Suponiendo que los agricultores demandan 10 maquinarias de la marca Massey Ferguson, cuando las mismas se encuentran en un valor de $12,995 y demandan 2 maquinarias cuando el valor de las mismas se encuentra en $30,000, encuentre la ecuación de la recta y las elasticidades correspondientes. Dados estos datos, se puede hacer una relación entre estos valores, es decir, cuando tenemos 10 maquinarias, el precio se mantendrá en $12,995 y cuando se ofertan 2 maquinarias, el precio es de $30,000. Por lo tanto, con las ecuaciones mencionadas en los bienes de consumo, se procede a encontrar la pendiente dando un valor de $2,125,63. Por otra parte, como ya se mencionaba anteriormente, se aplican las ecuaciones anteriormente vistas y se obtiene la ecuación del punto pendiente. Para encontrar la elasticidad del precio de la demanda, esta representa la variación porcentual que existe entre la cantidad y el precio. En este ejemplo, cuando la cantidad es de 10, se obtiene un valor de $12,995. Y cuando tenemos una cantidad de 2, el precio va a ser de $30,000. Haciendo los cálculos correspondientes de elasticidad del precio de la demanda, nos da un valor de 0,611. Por lo tanto, en este caso, la elasticidad
representa una elasticidad inelástica y a su vez es inversa. ¿Esto qué nos quiere decir? Que por cada 1% que varía el precio del bien, la cantidad demandada del mismo variará en un 0,61%. Para encontrar la elasticidad cruzada se aplican las fórmulas anteriormente vistas en los bienes de consumo y con los mismos datos proporcionados en el anterior ejercicio se obtiene una elasticidad cruzada de menos 0,611. Es decir, esta elasticidad tiene un valor menor a 0, por lo tanto, esta maquinaria se denomina un bien complementario. Para obtener la elasticidad del ingreso de la demanda, se procede a realizar la tabla correspondiente en la cual se determinan tanto los ingresos, la demanda y las variaciones del mismo. En este caso, aplicando las fórmulas correspondientes, nos da un valor de menos 0,611. Los pertinentes en cuanto a la elasticidad de ingreso, podemos deducir que nos da un resultado inferior a 0, por lo tanto se considera a estas maquinarias como bienes complementarios, ya que se mantiene una relación inversa entre las variables de cantidad y precio. Elasticidad de la oferta. Primero se determina la variación en las cantidades ofrecidas, que en este caso da un resultado de 4, sacando el valor absoluto. Seguido de esto se determina la variación en el precio, que nos da una respuesta de 3,08. Por lo tanto, la elasticidad de la oferta está representada por un número mayor a 1, es decir, se considera que por cada 1% que varíe el precio del mismo bien, la cantidad ofrecida del mismo variará en un 3,08%, por lo tanto, se considera como elasticidad elástica. A continuación, mi compañera dará paso a las conclusiones. Conclusiones. El precio de los bienes ofertados y demandados, en este caso, los tabacos Marlboro y tractores Massey Ferguson, dependen de una serie de factores y entre los más importantes se encuentran los gustos y necesidades del consumidor, ya que dependen de este individuo y sus restricciones presupuestarias el mantener una fluidez económica en el mercado a través de la compra-venta de artículos o servicios. De acuerdo con el tipo de sensibilidad, que es la elasticidad que se dé en los precios, las mismas denominarán a los bienes en distintas categorías, ya sean inferiores, normales, complementarios, sustitutos e incluso independientes entre sí. Por otra parte, dependiendo de la elasticidad que se esté calculando, la misma podrá tener una relación inversa o directa, y se pueden dar varios casos, tales como el aumento de ingresos genera un aumento en los consumos, el incremento de precios de cierto producto genera una mayor demanda para un bien sustituto, entre más casos, es decir, las elasticidades representan variación del precio en un bien respecto a ciertas cantidades en oferta y demanda. Recomendaciones. Instaurar a los principales bienes tanto de consumo como de capital las especificaciones en cuanto a diseño y funcionamiento de los instrumentos utilizados para la implementación que determine el costo con las especificaciones previamente establecidas. Determinar los principales factores que pueden alterar la elasticidad, como pueden ser amenazas alternas y debilidades de un bien, ya sea de consumo como de capital, e implementar el presente análisis para determinar la relación que tiene de manera que se conozca si la relación es directa o inversa, el cual nos ayudará a determinar los niveles tanto de la oferta como de la demanda, mediante el previo conocimiento de los precios de comercio en el mercado. Eso ha sido todo con respecto a los cálculos analíticos y gráficos acerca de la elasticidad de bienes de consumo y de capital. Muchas gracias por su atención y esperamos que este video haya sido de su agrado.